Boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, quero disculpar a ausencia do alcalde Xosé Sánchez Bugallo, a quen lle gustaría estar presidindo este acto, pero por un compromiso inesperado que lle obriga a viaxar hoxe pola tarde, pois non pode estar acompañándonos. Por esa circunstancia, infeliz, convírtese en feliz para min de poder estar aquí con todos vostedes e tamén, por suposto, con quenes me acompañan nesta mesa, a quenes me referirei a continuación. Pero primeiro quero darlles as gracias a todos vostedes por acudir en tan grande número a esta convocatoria para asistir á conferencia do Premio Nobel de Química do ano 21, don David Macmillan. Bueno, este é un acto cultural, é un acto universitario, é un acto académico, é un acto cívico que xa nos ven concitando actos como este ou actos desta naturaleza nos últimos anos de xeito recurrente. De xeito recurrente, en primeiro lugar, grazas ao tesón e ao bon facer e á capacidade de traballo e de chegar alá onde non é tan fácil chegar, que ten Jorge Mira, que é o director do programa Conciencia, da man do cal pois ven peregrinando, se me permite a expresión, a Compostela, pois figuras do máis sobranceiro do mundo científico, do mundo da física, do mundo da química, do mundo das matemáticas nos últimos anos. Jorge Mira, ademais da súa faceta de investigador destacadísimo, de profesor universitario, é un divulgador científico, ou seja, é unha persoa que nos fai ver a todos que a ciencia tamén é cultura e que achegarse, acercarse o coñecemento científico debe formar parte tamén da cultura. Eu creo que iso tamén é un valor en si mesmo, é un valor que neste programa Conciencia, en estas conferencias recurrentes, pois sempre o temos moi presente. Por suposto, tamén quero agradecer ao padriño do conferenciante, a José Luis Mascareñas, a súa presencia e a presentación que logo nos fará, en fin, pola súa estreita vinculación co doutor Macmillan, e, por suposto, a Universidade, aquí representada por Vicente Pérez Muñozuri, o vicerreitor de Política Científica, por acubillar sempre estas actividades que en grande medida se desenvolven máis alá dos límites do que é o ámbito estrictamente universitario, porque iso enlaza tamén co que decía ao principio, a transmisión da cultura e a ciencia, insisto, tamén é cultura, a transmisión de cultura é un dos fins propios que ten a universidade, que a través destas actividades pois a nosa universidade cumpre coa sociedade. Por suposto, quero agradecerlle finalmente ao doutor David Macmillan a súa presencia en Compostela, en fin, tan pouco tempo despois de ser Nobel. Xa o recibimos no Pazo de Raxoi,
na casa, en fin, de todos os cidadáns de Compostela. Ali demoslle a benvida, ali falamos un pouco tamén de ciencia, falamos de fútbol, falamos de moitas cousas que afortunadamente tamén os científicos de tanta relevancia lle interesan e que nos achegan un pouco a nós, non? Quero, en fin, darlle as gracias pola súa accesibilidade, pola súa proximidade e por vir a Compostela. El, como non podía ser de outra maneira, tamén vai nos falar aquí na meta do Camiño de Santiago tamén dun camiño, o camiño que percorreu ou que percorre na súa perspectiva a química dende a súa Escocia natal hasta os descubrimentos e as invencións as que chegou grazas ao seu traballo e ao apoio, por suposto, dos ámbitos científicos e das universidades nas que puido traballar. Bueno, nada máis pola miña parte, que só quería facer esta salutación inicial. Doulle a palabra de seguido a Vicente Pérez Muñozure, vicerrector de Política Científica da Universidade de Santiago. Moitas grazas, Sindo. Benvidos a todos, compañeros da Universidade aquí na mesa, profesores Macmillan, Jorge Mira, José Luis Mascareña e Sindo Guinarte, que ademais de ser concelleiro da Presidencia de Relacións Institucionais e Turismo do Concello, tamén é profesor de Derecho da Universidade de Santiago, por tanto, todos somos compañeiros da Universidade e moitos de vós tamén. É un placer estar esta tarde con vós neste auditorio da Banca, presentando xunto a tan distinguidos colegas o profesor Macmillan, Premio Nobel de Física do 2021. O programa Conciencia da Universidade e o Consorcio de Santiago naceu no ano 2006 e busca, como ben dixo o concelleiro, traer científicos de prestixio que divulguen os seus coñecementos, pero tamén que interaccionen cos investigadores nos centros de investigación, nas facultades, ou como fixo o profesor Macmillan o luns, visitando un instituto de secundaria en Pontevedra e dialogando cos estudantes. Este programa, debido á pandemia, ficou en stand-by durante os 2 últimos anos e retoma agora a súa andaina con esta visita. Neste ano celebramos o centenario da Facultade de Ciencias, agora a Facultade de Químicas, temos aquí con nós a decana da facultade, e tamén o 10º aniversario do CICUS. A presenza do profesor Macmillan nos actos de celebración do CICUS, que comenzaron pola mañá coa inauguración dun congreso sobre a química na fronteira, pon de releve a importancia da investigación que se fai no eido da química biolóxica e materiais moleculares na Universidade de Santiago. Me gustaría mencionar algúns datos da súa produción científica. Neste centro traballan medio centenar de investigadores permanentes, uns 200 aproximadamente entre permanentes e non permanentes. Captaron máis de 40 millóns de euros, máis de 20 proxectos europeos, dos cales 11 son da ERC, da European Research Council, que é dos millores proxectos europeos que podemos conseguir os investigadores. E publicaron máis de 1000 artigos en revistas científicas de alto nivel de impacto soamente nos últimos 5 anos. Como sabedes, o profesor Macmillan conseguiu o Premio Nobel polo desenvolvemento dunha nova ferramenta para a construción de moléculas, la organocatálisis asimétrica. No discurso de presentación do premio salientouse o impacto na industria farmacéutica e o feito de facer a química máis verde. Pero por que máis verde? E aquí espero non meter a pata porque son físico. Porque na construcción destas moléculas para o seu uso farmacéutico faise uso dunha catálise baseada en moléculas de carbono e, polo tanto, son biodegradables, xa que os procesos desenrolados permiten levar a cabo reaccións químicas en ausencia de metais contaminantes para o medio ambiente. Espérase, por tanto, que se desenrolen novas medicinas e aplicacións industriais máis aló na industria farmacéutica, na industria textil, por exemplo, ou na cosmética. Continuando co seu traballo a prol dunha química máis verde, máis correcta co medio ambiente, no inmenso currículum do profesor Macmillan, do que a ben seguro falarán os profesores Mire e Mascareñas, fiquei interesado nos últimos estudios que está a desenvolver para a despolimerización dos plásticos, un proceso que podería usarse na degradación dos plásticos nos océanos polo sol, pola radiación ultravioleta, do que espero podíamos escoitar tal vez algunhas ideas na súa conferencia. E nada máis que engadir, aparte de agradecer novamente ao profesor David Macmillan a súa presencia en Santiago de Compostela, a felicitar o programa Conciencia
por este acto. Felicitar tamén a decana de Químicas e, por suposto, aos profesores Dolores Pérez e Xosé Luis Mascareñas por lo 10º aniversario do CICUS. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o doutor Jorge Mira, director do programa Conciencia. Moitas grazas, señor concelleiro de Relacións Institucionais, vicerreitor, José Luis, David. Bueno, volve o programa Conciencia. Este é o 17º ano que se fai o programa. Por ano que ven, Deus mediante, teremos maioría de idade. Nese camiño demos moitas voltas, tivemos sinerxias do máis variado, non? Esas sinerxias este ano son co CICUS, do que falarei despois, co centenario da Facultade de Ciencias e de Química da USC, e tamén mesmo con Nobel Media, non? Que é a división de comunicación da Fundación Nobel. Isto foi no ano 2018, co gallo da visita de Maybrit Moser, unha visita que quedou preciosa grazas á contribución do CIMUS e Carlos Dieguez, non? Que foi o padriño daquela visita. E, de feito, bueno, temos na memoria un bonito debate no que estivo moderando nada máis e nada menos que Adam Smith, que é o director da División de Comunicación da propia Fundación Nobel. Este é máis un exemplo máis das múltiples sinerxias que se estableceron ao longo destes 17 anos. Non? Bueno, digo 17 anos porque é o tempo que pasou dende que empezamos, pero, como é obvio, os últimos 2 anos non tivemos edición. Con gran dor do meu corazón, pois tivemos que cancelar visitas que me facían moita ilusión, como a de Kip Thorne. Está aquí o profesor José Edelstein, que ia ser o padriño desa visita. Espero que algún día se produza. Tamén cancelamos a visita de Frances Arnold. Espero que David en algún momento lle poda falar e lembrarlle que temos un convite pendente. O mesmo a de Fraser Stoddart. Beso ali a Javier Montenegro, que ia ser o padriño desa visita, non? Pero tras ese bache, aquí estamos con alguén que é moi relevante, porque David Macmillan é unha figura moi importante da que falaremos despois. Este programa mantense, polo tanto, vivo, seguirá o seu camiño grazas ao apoio decidido, como non, do Consorcio de Santiago. Está aquí Belén Hernández de la Fuente, a xerente, a que lle agradezo moitísimo todas as cousas que se ven e as que non se ven na xestión, que son moitas. Tamén a banca, que nos cede sempre este magnífico local. Sabíamos do outro fai moitísimos anos, como non a oficina de prensa da OSC, a oficina de congresos, a Olga e a Susana, a Mario Llorca, que é esta persona que está sacando fotos por aquí adiante. E así, pasiño a pasiño, buscando alianzas de todo tipo, pois chegamos á visita número 42, é dicir, a de David Macmillan, e a visita número 42 do programa Conciencia. Unha persoa moi importante porque o seu traballo na catálise é vital. Eu estes días nos medios estou dicindo que a catálise está detrás do 35% da economía mundial, non? Os procesos que levan a catálise. É algo que, ademais, na historia da química está moi establecido dende os traballos de Berzelius no século XIX. Despois, ao longo da historia dos premios Nobel, pois temos a Oswald, temos a Berzelius. Efectivamente, os traballos de catálise, polo que veño de dicir, contribúen moito ao beneficio da humanidade, e isto alinéase perfectamente co espírito de Alfred Nobel, non? De premiar aquelas contribucións que fan que o noso mundo sexa mellor. Digamos que cando mira o dictamen do Nobel, cando lle deron o premio ao profesor Macmillan, ve que hai 7 Nobeles previos, e 3 deles neste século. Tivemos a sorte de contar con varias desas figuras previas da historia da catálise, dos Nobeles no século XXI. Temos a visita de Barry Sharpless. Barry foi un espectáculo en todo o seu momento. Temos, como non, a visita de Richard Rock, que despois volveu ao CICUS, a un congreso que organizaba José Luis. Esa despois máis adiante, Eiichi Negishi, que lamentablemente faleceu hai uns meses, non? Por lo tanto, a próxima vez que veña alguén descatálise, espero que sexa Benjamin Nist, José Luis, pois poñeremos tamén a foto de David Macmillan e diremos a Benjamin Nist a mesma presentación, que estaba boa a reciclar, para facer así o mesmo rollo, non? Bueno, dicir que para David Macmillan non é a súa primeira vez en Galicia,
El xa destacou nas diferentes entrevistas, pois, ele é escocés, esa vinculación que ten con Galicia, que lle gustou moito a visita. E xa estivera aquí nun congreso organizado polo profesor Mouriño, que non sei se está por aquí, que non está. Bueno, pois un congreso que organizou o profesor Mouriño, do cal el ten bo recordo. Aquí creo que está que a súa filla pequena, non? This is your daughter, maybe? Yeah. Gustoulle moito. Bueno, de feito, espero que siga tendo bo recordo, porque, bueno, tivo un problema, unha pequena indisposición esta mañá, de feito cancelou a apertura do Congreso do CICUS, que espero que mañán se pode retomar. E, bueno, espero que este pequeno episodio se pase tal, e que con esa boa cara, unha foto magnífica de Xoan Rei, da Agencia F, que nos pillou onte no balcón do Obradoiro, e que os estaba tamén en toda a presa. Entón, espero que tiña ese bo recordo. Dicir que, bueno, o seu talante axuda moito digamos, na interacción cos medios. O programa Conciencia ten moitos obxectivos que se ten plantexado, pero un deles é a chegada á sociedade, e para iso o concurso dos medios de comunicación é esencial, e, por tanto, a roda de prensa é algo sagrado, non? Temos unha serie de tradicións establecidas, e a roda de prensa é unha delas, e, como vedes, pois, diso moitos titulares, na Voz, ABC, isto que é a Agencia F, isto non me acordo se é de G-Ciencia, bueno, máis daqui, incluso falando pois da súa propia vida, non? Comentando pois a procedencia do seu pai, e como non, bueno, pois esta foto tan bonita que nos sacaron, non? Isto pois axudou moito o traballo coa prensa, a prensa quedou encantada co seu trato, e ele, ademais, ese talante pois leva a todos os extremos, non? De feito, mesmo a súa investigación, non? Tedes aquí, por exemplo, un artigo que publicou na revista Science, que, como vedes, pois ten un título moi curioso, porque fala da casualidade ou da sorte estratégicamente acelerada, non? Entón, vedes xa como traballa, ese toque humano, pois falle ter moitos amigos, polo que eu estou vendo, e, de feito, pois, bueno, esas amistades son as que outros eran aquí. Esta foto é unha reunión que tivo co profesor Mascareñas, nun comité. Por certo, aquí vemos o profesor Miquel Pericás, que eu vin antes por aí, non sei onde está. E, bueno, aí empezou un pouco esta historia, porque, como vos dicen, o programa Conciencia necesita de sinerxias, todos os padriños son importantísimos. A última visita, por certo, fui a Tomás Lindal, teño aquí a Miguel González Blanco, que foi o padriño desa visita, o profesor Juan Nieto, que estaba ao seu carón, a visita de John Nash, non sei se me dice algún padriño por aí, pero Juan Granja, por aí. Entón, esas sinerxias son fundamentais para que o Nobel veña. Entón, el xa tiña pactada a visita de David Macmillan por o congreso de aniversario do CICUS, e cando lle deron o Nobel, pois, bueno, chamámonos ese mismo día da cerimonia, ali se argallou pois, este episodio do programa Conciencia, e, bueno, pois está quedando unha sinerxia que é interesante, e que, entre outras cousas, está a deixar claro o papel do CICUS. Hoxe pola mañá xa quedou moi claro o que é o CICUS, nunha posta en escena espectacular, con uns números impresionantes. Como dicía hoxe pola mañá non sei quen, ten máis RCs o CICUS que moitas universidades españolas. É dicir, é un centro pois, que é punteiro en España, xa non falo só en Galicia, punteiro en España, e o seu director é un exemplo pois, dese carácter punteiro, non? Porque eu, bueno, pois, José Luis Mascareñas é figura central da química galega, da química española, publica no JACS como outros publicamos o mellor noutras revistas máis normais, casi todos os días. O centro está imbuído dese espírito. Fai unha semana pois vimos na prensa ese magnífico traballo en Nature de Javier Montenegro, polo cal o felicito. Bueno, pois iso todo está invadindo e permeando unha xestión e un bo facer xusto con Dolores Pérez Meirás, que está creando pois, unha boa arquitectura. Non? Estamos falando de crear moléculas. Está aquí a directora xeral de Patrimonio Cultural, que sabe moito de arquitectura, pois isto ven sendo como crear arquitectura con átomos. Non? Así que, polo tanto, bueno, pois, aquí queda a pelota no campo de José Luis Mascareñas, para que nos introduza un pouco a visita de David Macmillan. Vamos a ver que nos conta na charla, que creo que vai ser bastante interesante. Así que, bueno, José Luis, cando queiras, vamos a poñernos abaixo para ver a túa charla. Mentre ti te colocas, sí, nos vamos para abaixo. Bueno, boas tardes. Deixádeme que comece, como non pode ser de outra forma,
dándole las gracias a Jorge e os parabéns por manter este programa tanto tempo. É un programa fundamental en Galicia en este momento para concienciar a sociedade, entre outras cousas, obviamente, da importancia que ten a ciencia. O sea, que non teñan que vir pandemias como tivemos para realmente que podamos aprender a importancia que ten a ciencia e a tecnoloxía para poder seguir adiante e progresar. O sea que, Jorge, parabéns e que todo isto siga para adiante por moitos anos. Tamén lle agradezco á Universidade e ao Concello todo o apoio que están facendo este tipo de actividades. Se me permitides, vou falar en castelán porque hai bastante xente que veo, algunha xente que veo o simposio que é de fora de Galicia e vou falar en castelán por eso. Bueno, aunque hai gente aquí que son científicos e químicos que están asociados al simposio, también hay gente, digamos, normal de la calle. Entonces, lo que voy a hacer es hablar un poco para la gente más normal. Cuando vemos, supongo que si estáis aquí, pues será porque tenéis curiosidad, ¿no? Que es una cualidad fundamental desde el punto de vista científico, la curiosidad. La pasión y la curiosidad es casi más importante incluso que el conocimiento. Y si tenéis curiosidad os estaréis haciendo preguntas sobre muchas cosas. Quizá alguno incluso se ha podido preguntar qué es lo que hay aquí, ¿no? De qué está compuesto este líquido que llamamos agua. Todos sabéis que aquí lo que hay son millones y millones y millones de moléculas de agua. En 20 mililitros puede haber 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Y qué son las moléculas de agua? Pues también lo sabéis todos, seguro. Incluso aquí la concejala seguro que también, que son moléculas que están formadas por átomos, que digo gente que no es del ámbito, Están formadas por átomos en este caso, de oxígeno y de hidrógeno, que están unidas a través de enlaces químicos, interaccionan entre ellas y la consecuencia es que se forma este líquido con estas propiedades. Entonces, el oxígeno está aquí en la tabla periódica, el hidrógeno está por aquí. ¿Qué pasa si cambiamos los átomos? Pues que cambian las propiedades. Por ejemplo, si en vez de un oxígeno tenemos un nitrógeno, el nitrógeno, en lugar de formar 2 enlaces, forma 3. Y la molécula resultante se llama amoníaco. Y en lugar de ser un líquido, es un gas. ¿Vale? Y así podemos seguir jugando con las piezas del Lego. Por ejemplo, si ahora pasamos al carbono, que es un elemento, como sabéis, esencial en las moléculas de la vida, la molécula que obtenemos, también formando enlaces con el hidrógeno, se llama metano y también es un gas. Aquí lo tenemos el metano formando un tetraedro y estos son los enlaces que mantiene el carbono y el hidrógeno. Esto sería una representación más real de lo que ocupa cada uno de los átomos. Y así podemos ir construyendo moléculas. Por ejemplo, si yo ahora reemplazo este hidrógeno por un oxígeno, el oxígeno tiende a formar 2 enlaces y la molécula que resulta ya es distinta. Esto es un gas y este es el metanol, que es un líquido. El metanol no es particularmente saludable, el famoso metílico. Es mejor el etanol dentro de lo que hay. Entonces, ¿cómo hacemos el etanol? Pues muy fácil. Lo que hacemos es cambiar este hidrógeno por un carbono, pero este carbono no puede estar así, tiene que estar unido a otros 3 átomos. Entonces lo unimos a 3 hidrógenos y tenemos el etanol. Y así podemos seguir creando y construyendo moléculas. Claro, pero puede llegar un momento en que ya no nos quepan en el papel y esto tenemos un problema para comunicarnos los químicos. Y es, no puedo seguir dibujando las moléculas así porque no sería capaz de entenderme con otros. Entonces, ¿cómo hacemos los químicos para dibujar moléculas cada vez más y más complejas? Pues lo que hacemos es un poco de trampa. Lo que hacemos los químicos es, en este carbono lo representamos así, como una esquinita dentro de esta línea. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí hay un carbono y 2 hidrógenos. Y esto quiere decir que aquí hay un carbono con 3 hidrógenos. Claro, esto es mucho más sencillo de dibujar. Entonces así podemos dibujar moléculas mucho más grandes. Por ejemplo, podemos dibujar esa molécula. Estoy seguro que mucha gente en la audiencia puede identificar. Aquí tendríamos un CH3, aquí otro CH3, aquí un CH2, aquí un CH. Esta molécula, a más de uno de la audiencia, le ha hecho buenos favores, a mí entre ellos.
Se llama ibuprofeno. Este señor fue el que la descubrió hace un tiempo y tiene anécdotas bastante interesantes. Lo que pasa es que me alargaría y no tengo tiempo. Claro, pero esta molécula no llueve, o sea, no se puede extraer de debajo de la tierra, hay que sintetizarla. Y esto es lo que hace la compañía Boots, la sintetiza a partir de otras moléculas más sencillas, simplemente uniendo las piezas del puzzle. ¿Qué pasa? Que estas síntesis no son muy buenas porque requieren bastantes etapas, generan residuos, tienen un coste económico. Entonces, lo que quieren las compañías farmacéuticas es minimizar todo eso. Entonces, cuanta más corta sea la síntesis y más económica y menos residuos se generen, pues mucho mejor. Y entonces vino otra compañía, por ejemplo, en este caso, la compañía es Hertz, y hizo una síntesis de la misma molécula solamente en 3 etapas. Y además, 2 de esas etapas son catalíticas. ¿Qué quiere decir 2 etapas catalíticas? Quiere decir que se utiliza un catalizador para que tengan lugar. Si no hay el catalizador, la reacción química, la transformación química no se produce. En este caso, el catalizador es un metal, paladio, un metal, dejémoslo así, paladio, y permite hacer esta transformación química. De esta forma, con 2 catalizadores, es mucho más simple la síntesis. Y estos metales se pueden utilizar para hacer muchas otras moléculas, muchísimas transformaciones químicas, pero tienen sus problemas. El paladio, en particular, en este momento es un problema muy grande, porque la mayor parte del paladio se importa de Rusia. O sea que seguro que va a encarecer muchísimo el precio. Es desafortunado porque en mi grupo se trabaja mucho con paladio. Vamos a ver cómo hacemos. Bien, y otro problema que tienen los metales, aparte de que son caros, es que también pueden ser contaminantes, ¿no? Entonces, aquí es donde está contextualizado el descubrimiento que ha hecho el profesor Macmillan. El profesor Macmillan, cuando estaba en Berkeley, era jovencito, estaba empezando su carrera, sigue siendo muy joven, no sé dónde está. Aquí lo tenemos en Berkeley con su bata de trabajo, supongo que estaba haciendo experimentos en el laboratorio, era lo que se llama assistant professor. Se dio cuenta de que podría hacer reacciones químicas sin utilizar metales, utilizando como catalizadores moléculas que solo tenían carbonos, oxígenos y nitrógenos e hidrógenos. Esta es una transformación no para hacer ibuprofeno, para hacer otra cosa. Y otra característica de estos catalizadores que descubrió el profesor Macmillan es que permitían hacer solo una de las imágenes especulares de las moléculas. Siempre se pone el ejemplo de la mano, pero es que es el más ilustrativo. La mano existe en 2 formas que en química llamamos enantiómeros, que son imágenes especulares. Si os queréis superponer la mano, veis que no podéis. Pues si alguien puede, pues que vaya urgentemente al médico. Pero supongo que no podéis. Estos se llaman imágenes especulares, son enantiómeros. Y el catalizador que descubrió el profesor Macmillan permitía preparar una y no la otra. Y esto es muy importante porque muchas veces solo una de las manos es útil. Solo uno de los compuestos es útil. Para mí solo es útil la derecha, de hecho. Esto lo publicó en una revista de mucho prestigio en el campo de la química en el 2000, donde empezó a conceptualizar la palabra organocatálisis asimétrica, que es lo que a la larga le llevó a conseguir el premio Nobel. El mismo año, no recuerdo si antes o después, el profesor Ben List publicó un artículo similar con otro tipo de reacción, también de organocatálisis, y por eso consiguieron el premio Nobel hace poquito. El profesor List está en Alemania, en el Instituto Max Planck, y, como sabéis, el profesor Macmillan en Princeton. Ahora comentaré un poco su biografía. Esto es algo que me tiene que explicar el profesor Macmillan en algún momento, porque resulta que, bueno, después seguro que habla de esto, porque cuando le dieron el Nobel lo llamaron por la noche, a ver si os comenta después, que es muy interesante. Pero es que tenía un seminario de grupo a la mañana siguiente, o sea, lo que llamamos los científicos group meeting, que es un encuentro para discutir con su grupo de investigación pues cosas de ciencia. Yo lo que me pregunto es cómo podía estar concentrado para hablar de ciencia esa mañana cuando le acababan de comentar que había ganado el premio Nobel.
Pero bueno, parece que mucha discusión no hubo. Mirad el champán, todo lo que hay por aquí, las tartas, etc. Aquí me gustaría destacar que en este grupo de estudiantes, como veis, es bastante numeroso. Está David Fernández, que es un estudiante que hizo la tesis doctoral con Fernando López, que está ahí conmigo y que estaba haciendo el postdoctoral con estudios postdoctorales con el profesor Macmillan. Siempre le podrá contar a sus nietos que estaba allí cuando le dieron el premio Nobel al profesor Macmillan. Ahora está trabajando en Pfizer, en Estados Unidos. Bien, ahora os comento un poquito la biografía para ir acabando ya. Entonces, deciros que el profesor Macmillan viene de una familia muy humilde. Su padre era un trabajador del acero y su madre hacía trabajos en casas. Se viene de una familia muy, muy humilde. En un barrio cercano a Glasgow, una ciudad cercana a Glasgow, en Belfield, y hizo sus estudios básicos. Él siempre presume mucho de sus estudios de secundaria, de bachillerato, y los hizo en los colegios en la zona, y después estudió en la Universidad de Glasgow, y después hizo la carrera en la Universidad de Glasgow, la de química, y decidió dar el salto a Estados Unidos. Se fue primero a hacer estudios postdoctorales en la Universidad de California, en Irvine, en el grupo de una referencia de la química mundial, el profesor Larry Oberman. Después de estos estudios doctorales, se fue a hacer el postdoc al otro lado de la costa, al otro lado de Estados Unidos. Esto es muy típico en Estados Unidos, cambiar de costa. También el grupo de un monstruo de la química. El profesor Dave Evans es una referencia, una eminencia en el campo de la química sintética. Los dos están vivos todavía. Una vez que acabó los estudios postdoctorales, pues ya empezó su carrera académica, primero como assistant professor en la Universidad de Berkeley, y después ya lo fichó Caltech, que está cerca de Los Ángeles, donde estuvo hasta 2006, y en 2006 pues aceptó la oferta que le hizo, porque allí funcionan como fichajes, como en el fútbol, se ficha a los profesores. Lo fichó la Universidad de Princeton, donde es profesor James McDonnell. La Universidad de Princeton no es cualquier universidad. La Universidad de Princeton es una universidad de enorme prestigio. Es donde pasó sus últimos años Einstein. Bastantes años estuvo antes de morirse en Princeton. Creo que mantiene la casa allí, me parece. Y tiene muchísimos premios Nobel. Aquí tenéis a Dave posando con otros premios Nobel vivos que hay en la universidad. Bueno, tiene muchísimos premios, no me voy a parar en esto, aparte del Nobel. Lo que sí tengo que comentar es una cosa. Aparte de haber abierto el campo de la organocatálisis asimétrica, que es por lo que le han dado el premio Nobel, el profesor Macmillan, en los años 2000, un poco después, abrió otro campo nuevo de investigación en el campo de la química, que le llamamos catálisis fotorredox. Y mucha gente piensa que este descubrimiento también es merecedor de un premio Nobel. Él dice que no, obviamente, pero mucha gente lo piensa. Ha sido una revolución en el campo de la química sintética. Se basa en utilizar luz para hacer reacciones químicas, seguramente él nos comentará algo. Es que no quiero hacer spoiler de lo que él diga. Bueno, el profesor Macmillan es americano, lleva más tiempo en Estados Unidos, pero es muy escocés, muy escocés. De hecho, para recoger la medalla del Nobel, que por cierto, la tiene aquí, la tiene con él, esta medalla, lo digo si alguien se la quiere coger. Ya veis cómo fue vestido, con el típico traje tradicional escocés, el kilt, y porque él se considera muy escocés. Es por eso por lo que yo creo que se encuentra en parte muy cómodo aquí en Galicia y en Santiago, por la relación que tenemos, por la tradición celta entre Escocia. Incluso hay quien sitúa a Galicia también como una de las naciones celtas. No estoy seguro, no soy un experto en esto, pero habría que, seguramente en materia de discusión. También la leyenda dice que los primeros escoceses salieron de Brigantia, que era la ciudad que está donde está ahora más o menos Coruña, cuando estaba gobernada por el rey Breogán. No sé si es verdad, pero a lo mejor incluso tenemos ancestros comunes. Relación Galicia-Escocia. Pues aquí tenemos el Celta de Vigo y ellos tienen el Celtic de Glasgow. Pero os diré que él no es del Celtic, él es del otro,
del Rangers, y muy aficionado, es muy aficionado al fútbol. Por supuesto, la relación que tenemos con la música, con las gaitas de tradición celta, que yo no soy capaz de distinguirlas, o sea, de saber cómo son unas y otras. Hay expertos, aquí os presento, por ejemplo, un gran experto en todo esto y además un estudioso del mundo de los celtas, Carlos Núñez, que es uno de los mejores gaiteros del mundo y es gallego. Como decía el profesor Jorge Mira, ha estado aquí antes, este es el congreso que organizó el profesor Antonio Mourinho en 2010, donde ya dio una charla sobre catálisis fotorredox, aquí la tenéis, y aquí está en Fonseca tomando algo con su mujer y con un señor que hay aquí que es un químico español muy famoso y además es amigo mío, puede hasta levantar la mano que lo tengo ahí. Se llama José María La Saleta. Eras tú, ¿no, José María? Es tú. Sí, muy bien. Bueno, esto también es una fotografía que sacamos con otro de los símbolos que tenemos en Santiago ahora, recientes. Está perfectamente acoplado al imaginario de Santiago. Y ya para terminar, es una reflexión. Vamos a pensar todos. ¿Por qué el profesor Macmillan, viniendo de una familia tan humilde, ha conseguido llegar hasta donde ha llegado? Yo no lo sé, yo voy a dar mi opinión, pero es una reflexión para que todo el mundo lo pueda pensar. Lo pensamos. La genética, obviamente. Obviamente. Tiene una inteligencia enorme, es apasionado, tiene curiosidad, tiene liderazgo, tiene tenacidad, o sea, todas las propiedades que debe tener un gran científico. Pero además, como comentaba antes, tuvo una educación básica y una educación secundaria y de bachillerato excepcional. Él, como digo, él presume mucho de eso. Y ahí lo educaron en los valores del esfuerzo, del conocimiento, de la dedicación, y se apreciaba muchísimo el papel de los maestros. En Escocia se aprecia mucho el papel de los maestros. Después supo elegir los referentes, los mentores. Y aquí, estos son dos eminencias en el campo de la química, que trabajan en dos universidades de gran prestigio. Claro, si tú te entrenas en los mejores equipos, después sabes liderar los mejores equipos. Y esto es fundamental. Por eso necesitamos siempre los mejores equipos. Y por último, obviamente, el ambiente. Siempre estuvo en unas universidades de enorme nivel. Esta es la tormenta perfecta, desde mi punto de vista. La poción mágica. Genética, educación, referentes y ambiente. A lo mejor me equivoco, es una opinión mía. Y ya para acabar, como todo buen científico y persona que piensa en alto y bien, un par de reflexiones que ha hecho él. No son frases mías, son frases de él. Estoy abrumado de cómo esta universidad cuida la excelencia e intenta hacer lo mejor para la sociedad. Una frase interesante. Y la última, no se trata tanto de respuestas, sino de las preguntas. O sea, no es tanto responder preguntas que no tienen relevancia como hacerse saber las preguntas adecuadas. Y creo que es esto. Gracias. Okay. Bien, muchísimas gracias, profesor Mascareñas. No sé dónde está. Ahí está. Fue una presentación increíble, fantástica. Creo que ya he hablado de todo lo que iba a decir, así que ya me pude ir a casa. Bueno, durante los próximos minutos, básicamente vais a ver lo mismo que ya acabáis de ver. Pero bueno, me gustaría decir, en primer lugar, que estoy impresionado por la presencia de gente
aquí reunida. Es increíble. Hay gente incluso en la parte de arriba del auditorio. Nunca he dado una conferencia con tanta gente, incluso sobre todo en el palco. Entonces, me parece increíble. Así que me gustaría agradeceros a todos por haber venido aquí, porque esto no solo implica mucho para mí, sino que lo volveré a repetir al final. Santiago de Compostela es para mí un lugar que para mi esposa y para mí ha sido increíble. Ha sido un lugar donde he tenido muy buenas experiencias. Me gustaría hablar un poquito más de esto al final. Bueno, voy a hablar un poco de mi historia personal. Voy a hablar un poco de cómo llegué al Premio Nobel. Y me gusta empezar con de dónde soy. Y para aquellas personas de aquí, Galicia y de España, esto es un poco insultante, es decir, deciros dónde está Escocia, pero sin embargo hay otra gente en el mundo que no lo sabe, y esto lo utilizo sobre todo para los americanos, que bueno, que no, realmente geografía no es lo suyo. Ellos suelen decir que está aquí Escocia, dónde está Irlanda, bueno, pero en cualquier caso, soy de Escocia. Y aquí están las ciudades de Glasgow y de Edimburgo, y yo soy de esta pequeña aldea que está muy cerca de Glasgow, aproximadamente a unas 8 millas, unos 15 kilómetros de Glasgow. Y como mencionó el profesor Mascareñas, crecí en una pequeña aldea, y efectivamente mi padre trabajaba en el mundo del acero y mi madre trabajaba en un servicio doméstico y éramos de clase obrera, pero nos daba igual esto porque éramos felices. Pasé una infancia muy buena, me lo pasé muy bien y la verdad no puedo decir nada malo de cómo me criaron mis padres. En Escocia, al igual que sucede en Galicia, a la gente le importa el sentido del humor, reírse, pasarlo bien, y creo que es una parte esencial de mi infancia. Y esto fue ciertamente importante en esta pequeña casa en la que nací. Y en América siempre me preguntan, ¿por qué hay la otra parte de la casa ahí? ¿Por qué están divididas en dos? Bueno, es porque solo teníamos la mitad. Era un adosado, ¿qué le voy a hacer? Es un concepto muy complicado de entender, lo de adosados para los Estados Unidos, porque siempre tienen casas unifamiliares. Pero bueno, vivíamos en una vivienda de protección oficial. Y a pesar de esto, mi infancia fue muy buena, muy socialista desde el punto de vista de los valores políticos, porque la gente que formaba parte de la comunidad estaba ahí para colaborar con todos. Y este sentido de comunidad era muy importante para mí. Y de aquí soy. Aquí estoy también cuando era un niño muy pequeño, aquí como bebé. No estoy muy seguro de que este sea yo. A lo mejor es mi hermana. Le pedí a mi hermana que me mandara una foto y estoy casi seguro de que es mi hermana, pero bueno, da igual. Además, a mi hermana le debe hacer mucha gracia, porque en todos los lugares a los que voy enseño una fotografía de un bebé que resulta que es mi hermana y no yo, pero bueno, da igual. Esta es una foto de vacaciones en familia, cuando nos fuimos a la playa. La gente de Escocia no es muy buena cuando se trata de ir a la playa, no sabemos cómo hacerlo. Y ya podéis ver ahí que estamos muy blanquitos y que la verdad no somos demasiado buenos tampoco en ponernos factor de protección solar. Y aquí estaba con mi primera bicicleta y con el perro que teníamos hace muchos años. Pero bueno, fue una infancia muy buena, como ya digo. Aquí empecé en la escuela primaria y, como decía el profesor Mascareñas en mi presentación, y muy correctamente, tengo una pasión particular por decirle a la gente cuán importante fue la educación primaria y secundaria que recibí en Escocia. Iba a una escuela de clase obrera, pero toda la gente que salía de esa escuela se iba o bien a la siderurgia o a las minas de carbón, pero sin embargo los profesores querían que hiciéramos lo mejor de nosotros en nuestras vidas, querían darnos una educación fuerte, consolidada y sólida, y yo fui uno de esos muchos alumnos que estaban ahí que recibió esta educación increíble, basada en los valores más fundamentales para hacerme una persona que soy hoy. Así que, en primer lugar, es muy importante recordar que tenemos que respetar a los profesores, tanto de educación primaria como de educación secundaria, porque están ahí, van todos los días a la escuela, su trabajo no es el más fácil y realmente les importa hacer lo que hacen. Y yo, por eso es algo que me gusta siempre subrayar en mis presentaciones. Aquí estaba como niño, y después estaba en la escuela secundaria, que es el primer día en la secundaria, donde tenía que llevar este uniforme. Era una zona difícil, así que el uniforme solo llevabas a lo mejor 2 días a la semana, pero nunca más allá de esto porque podías tener problemas en el barrio. Y así que hasta los primeros 2 días y al final aquí estoy yo sin mi uniforme. Y de hecho estaba, en Escocia nos gusta mucho tocar música y estaba en un grupo de música y todos formábamos parte de este grupo y aquí estaba yo tocando con mis compañeros más o menos en esta época en la que iba al instituto.
Pero en este momento en mi vida ocurrió algo muy interesante, algo que me gustaría compartir con todos vosotros. Este es mi hermano mayor. Esta es una fotografía que se tomó en los años 70. Es fácil decirlo por el estilo en general, el papel que cubre las paredes y el estilo de peinado. Pero mi hermano hizo algo muy importante. Lo que decidió es que quería ir a la universidad. Y para daros el contexto, nunca había conocido a alguien en mi barrio, en mi mundo, que hubiera ido a la universidad. No sabíamos de nadie que hubiera ido a hacer estudios superiores. Y cuando decidió ir a la universidad, mi papá y mi mamá estaban muy enfadados, estaban muy decepcionados, porque estaban pensando que simplemente era un vago, que no quería ir a trabajar y pasarse unos cuantos años más, 4 años más en la universidad. Pero estaba determinado a hacerlo, y aquí está la fotografía en la que recibió su diploma como graduación en la Universidad de Startlet, cerca de Glasgow. Y el día que se graduó de la universidad, consiguió un primer trabajo, y el salario que recibía le daba más dinero del dinero que conseguía mi padre mensualmente con su trabajo en la siderurgia. Y ahí es cuando en aquel momento se iluminó una bombilla en la cabeza de mis padres y dijeron, parece que esto es bueno. Y entonces al mismo tiempo me dijeron, tú también tienes que ir a la universidad. Así que es por ello por lo que... ¿Cuándo supiste que ibas a ir a la universidad? Dije yo, bueno, cuando mi papá y mamá me dijeron que tenía que ir a la universidad. Así que mi hermano fue a la universidad a estudiar física, y mis padres pensaron, bueno, como su salario es tan bueno, cuando vayas a la universidad vas a tener que estudiar física, porque esa es la fórmula adecuada. Si estudias física, consigues un buen trabajo. Así que me fui a estudiar física a la Universidad de Glasgow, y en mi primer año me di cuenta que a mí no me gustaba la física, la odiaba. Lo siento, profesor Jorge Mira, porque sé que eres físico, pero a mí no me gusta la física. Y bueno, ya he contado esta historia muchas veces, pero en Glasgow hace mucho frío. Y a las 8 de la mañana había que ir a aquella aula que hacía tanto frío y llovía, e incluso había goteras dentro de la aula. Así que una hora después, repentinamente tenías que ir a química, y era una aula mucho más bonita, mucho más cálida, e increíblemente pues pensé que lo mejor era estudiar química porque hacía calor y el aula era mucho más cómoda, y es donde pensé que iba a pasar mi vida. Y con esto en mente, durante mi vida universitaria, ahí estudié con mi grupo de estudiantes. Esto en los 80, ya podéis ver los peinados, la moda, muy ochentera. Era una gente increíble, una gente fantástica. Y después de 4 años estudiando juntos en química, empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues voy a estudiar un doctorado. Quería seguir mi formación académica, y en ese momento me di cuenta que la química y la ciencia en líneas generales y el conjunto de la educación es un pasaporte para viajar por el mundo. Nos permite viajar y conocer el mundo. Y quería pasar tiempo en Estados Unidos. Siempre he visto esos programas en la televisión sobre los Estados Unidos y quería ver y experimentar lo que eran los Estados Unidos. Y escribí 18 cartas a diferentes profesores universitarios en Estados Unidos. Esto es antes del email, ¿eh? Así que escribí cartas físicas que envié por correo ordinario y nadie me respondió. E iba a abandonar la idea, pero entonces escribí la carta número 19 a un profesor que me respondió. Y dijo, rellena por favor esta solicitud. La rellené, la envié y fui aceptado para hacer un programa de doctorado. Y la lección es que a veces hay que intentarlo 10 veces y fracasar, pero a lo mejor la vez 19 es la importante, si funciona. Y este es el punto que quería subrayar. Hay que seguir intentándolo. Me fui a la Universidad de Irvine en el sur de California, y pasar de Glasgow al sur de California es muy raro, muy, muy raro. Recuerdo aparecer ahí la primera vez y me fueron a enseñar algunos apartamentos, una especie de complejo residencial, y la señora me estaba enseñando el apartamento diciendo, bueno, esto es un apartamento muy bueno, tenemos pistas de tenis, tenemos piscinas, tenemos jacuzzis. Y dije yo, ¿qué es un jacuzzi? Porque en Escocia no había jacuzzis, no sabía lo que era aquello. Pero bueno, esto fue un momento increíble en mi vida. Esta es la primera parte de la historia. Ahora voy a pasar un poquito hacia adelante. El pasado mes de octubre, cuando recibí aquella famosa llamada
relativa a la organocatálisis asimétrica y recibí este premio Nobel junto con Benjamin List. Os voy a contar un poco sobre esa historia antes de volver nuevamente a los 90 y el proceso que me llevó a esto. Pero cuando recibí este galardón, en las 6 semanas siguientes me preguntaban una y otra vez esta misma pregunta. ¿Qué significa organocatálisis asimétrica? ¿Qué demonios es? Nadie lo entendía y no sabían por qué me habían dado un premio por ello. Así que pensé, bueno, a lo mejor puedo explicar en 15 minutos qué es la organocatálisis asimétrica. La primera parte se consistiría en dividir este término, en primer lugar definiendo lo que es la catálisis. El profesor Mascareñas lo hizo muy bien, pero voy a darles un enfoque diferente. Aquí tenemos una imagen de mi oficina. Aquí tenemos pues una oficina que suele estar más desordenada, pero lo importante es que todo lo que está en esta oficina ha sido hecho a través de una reacción química. Si observamos todos los componentes, todos los materiales de los aparatos y mobiliario, tienen que ver con una reacción química. Así que si, por ejemplo, me centro en este, que es mi taza donde tengo mi café, la cafeína es el elemento fundamental, la molécula fundamental del café. Y esta es la reacción química a través de la cual obtenemos la cafeína. Y resulta que la mayor parte de las reacciones químicas requieren un aporte energético. La mayor parte de ellas no ocurren de manera espontánea, sino que requieren de un aporte energético. Y el modo en que enseño esto a los estudiantes que van a la universidad es del siguiente modo. Espero que no sea excesivamente técnico y que todos lo podáis entender. Cuando ocurre una reacción química, esto supone un aumento energético, del aporte energético para alcanzar un producto. Y la manera sencilla de entenderlo es que cuando vamos a casa todos los días hay que andar por encima de una pequeña colina para llegar posteriormente a casa. Siempre hay que pasar esta pequeña colina. Y esta manera de llegar a casa evidentemente requiere una gran cantidad de energía, un aporte energético por nuestra parte. Sin embargo, si construyera un túnel que atravesara la montaña o esta colina, sería mucho más fácil llegar a casa a través de un camino más recto. Y esto es lo que hace la catálisis, básicamente. Lo que hace es construir un túnel en esa colina energética, de tal manera que el aporte energético necesario es mucho más bajo. ¿Y por qué es importante? Porque hace que las reacciones químicas existentes sean más sencillas, más rápidas e incluso nos permite llevar a cabo reacciones químicas que eran previamente imposibles. Puede que os preguntéis, bueno, ¿la catálisis es tan importante? Pues sí, voy a mostraros un par de ejemplos para que veáis que efectivamente lo es. Este es uno de los ejemplos que más me gusta utilizar. Aquí tenemos la población del mundo en los últimos 2000 años aproximadamente. Y podéis observar que más o menos se mantuvo estable en los últimos casi 2000 años. Y en este punto hubo un punto de inflexión que nos llevó hasta la cantidad de habitantes que tenemos en el mundo, unos 8.000 millones. Pero esto no habría sido posible, el tener 8.000 millones de personas en el mundo, si no fuera por una reacción catalítica, que es la conversión del nitrógeno en amoníaco. Esto no permitiría la sostenibilidad de tal cantidad de seres humanos en el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos el amoníaco? Bueno, necesitamos porque es parte de los procesos de creación de alimentos. Es imposible suministrar alimentos a 8.000 millones de personas sin esta reacción catalítica. Otra parte muy interesante que me gusta utilizar como ejemplo es que si pensamos en nuestro cuerpo, pensamos en el ADN, las proteínas, enzimas, todas las moléculas que componen nuestro cuerpo, el 50% de los átomos de nitrógeno que están en nuestro cuerpo provienen de esta reacción catalítica que ocurre tanto de manera sintética y artificial como propiamente dentro de nuestro cuerpo. Es decir, es algo muy importante. Y esto evidentemente nos indica el valor de la catálisis porque el 90% de las reacciones químicas industriales la utilizan y, como el profesor Mascareñas mencionó previamente, un 35% del Producto Interior Bruto del mundo se basa también en la catálisis. Esta cifra va a seguir creciendo en los próximos 20 o 30 años. Va a seguir aumentando de manera inexorable. Así que ya hemos hablado de la fijación del nitrógeno en la cadena de alimentación del mundo, el descubrimiento de diferentes fármacos, las células solares, materiales, todas estas cosas que son importantes y que se basan en la catálisis. Evidentemente, espero que me creáis, la catálisis es importante. La siguiente parte es asimétrica.
El profesor Mascareñas lo explicó excelentemente bien, pero bueno, la manera más fácil de entender en esto es centrarnos en las manos. Cogemos las dos manos y las manos ¿son idénticas o no? Parece que son idénticas, ¿verdad? Pero sin embargo no lo son. No lo son porque son imágenes especulares la una de la otra. Y sabemos que son imágenes especulares porque no las podemos sobreimponer de manera que coincidan. Y lo sabemos también, evidentemente, porque si nos vamos a poner un guante que está hecho para la mano derecha y lo intentamos poner en la mano izquierda, no va a funcionar, ¿verdad? Así que es por ello que sabemos que las manos son diferentes. Son imagen especular la una de la otra. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque las moléculas orgánicas tienen la misma propiedad. Pueden existir como imágenes especulares y estas imágenes especulares de las moléculas son muy similares estructuralmente como nuestras manos exactamente, es decir, son prácticamente idénticas. Pero en un laboratorio, si intentamos diferenciar estas dos moléculas, esto va a requerir una gran cantidad de dinero. En dólares americanos, sobre unos $60.000, unos 50.000 euros para diferenciar estas dos moléculas. Pero, como seres humanos, y aquí tenéis una fotografía de mi hija cuando tenía 3 años, incluso cuando mi hija tenía 3 años, ella podía diferenciar estas moléculas en un microsegundo. Y el motivo por el cual lo podía hacer en solo un microsegundo es porque podía olerlas y decir que el olor era diferente. Y esto es una cuestión interesante. ¿Por qué necesitamos invertir gran cantidad de dinero en máquinas que tardan 20 minutos para decirnos que estas dos son moléculas que tienen una quiralidad diferente, cuando un niño lo puede diferenciar en solo un microsegundo? El motivo es que, evidentemente, el cuerpo humano tiene moléculas que son predominantemente de un tipo de quiralidad. Y esto es importante porque tenemos gran cantidad de moléculas que tienen implicaciones biológicas. Todas estas moléculas, proteínas, ácidos nucleicos en el ADN, hormonas, carbohidratos, están todos compuestos por una de estas imágenes especulares de una molécula. Y esto es importante porque el impacto de la quiralidad no solamente lo tiene en el olor para diferenciar una sustancia de la otra, sino también evidentemente en el ámbito farmacológico, en la medicina, para la salud. Cada vez que sintetizamos un nuevo fármaco, tenemos que crear una de las imágenes especulares y no la otra, porque habitualmente la otra imagen puede ser tóxica, puede ser peligrosa para la salud humana, así que es importante sintetizar la molécula de la quiralidad que nos interesa para sintetizar este fármaco en particular. Y esta es la cuestión, es decir, ¿cómo puedo conseguir una de estas imágenes especulares y no la otra? Esto lo puedo hacer a través de la catálisis asimétrica, la idea que nos permite sintetizar únicamente una de las imágenes especulares de la molécula y no la otra. Este es el componente asimétrico. ¿Y qué implica el prefijo organo en organocatálisis? Y es aquí donde volvemos a mi historia. Y aquí volvemos, por tanto, a los campos que nos permiten sintetizar una de las imágenes especulares en lugar de la otra. Y esto ocurrió a partir del año 96. En el año 96 había 2 ámbitos donde podíamos aplicar esto. Uno de ellos era biocatálisis, en que básicamente se basa en el uso de las enzimas, proteínas que existen en el cuerpo humano. Y con estas enzimas podemos llevar a cabo procesos de catálisis asimétrica. El otro campo donde podíamos aplicar esto era un campo de síntesis realizada por los seres humanos, que era la catálisis metálica, donde también podíamos hacer este proceso asimétrico para sintetizar una de las imágenes especulares en lugar de la otra. ¿Y por qué el año 96 es un año importante? Lo es porque este es el momento en el que, aquí vuelvo a esta historia, que estaba al principio de los años 90 en la Universidad de Irvine, y es aquí donde dejé el laboratorio del profesor Larry Overman. Y mucha gente me dice, es una fortuna haber ganado un premio Nobel, ¿verdad? Pero yo ya había tenido mucha suerte en mi vida, porque había trabajado con Larry Overman, que es sin duda alguna uno de los mejores científicos, uno de los mejores mentores que se puedan conocer. Es un ser humano excepcional. Y en el año 96 dejé su laboratorio y me fui a Harvard. Y en Harvard empecé a trabajar con esta otra persona, el profesor Dave Evans. El profesor Dave Evans es un genio.
es uno de los químicos de mayor influencia en los últimos 30 o 40 años, y el motivo por el cual fui a su laboratorio es porque quería comprender el proceso de la catálisis metálica, porque él era un experto en este ámbito. Y en este ámbito estaba llevando a cabo catálisis con metales, como por ejemplo el cobalto, cobre, titanio, etcétera, que se utilizaban en este laboratorio. Durante esta época aprendí muchísimo del laboratorio Dave y fue una experiencia increíble, pero al mismo tiempo, cada día me pasaba tiempo con esta máquina. Y os podéis preguntar, ¿qué es esta máquina? Es una caja en la que se utilizan unos guantes que nos permiten acceder a una cabina con una atmósfera diferente. No hay oxígeno, no hay agua y hay gases inertes. Esto se utiliza porque los metales o las moléculas que están dentro de esta caja no pueden estar expuestos a los gases del medio ambiente natural. Y el motivo por el cual os muestro esta imagen es porque me pasaba horas y horas, de hecho casi 2 años, con las manos metidas dentro de estos guantes para poder manipular los elementos que había dentro de la caja. Y en algún momento me pensé, ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que pasar tanto tiempo con este tipo de caja de ambiente preservado e inerte? Y para entenderlo hay que comprender el típico catalizador metálico. Este es el típico catalizador metálico. Contiene 2 partes completamente diferenciadas. En la parte derecha tenemos lo que se denomina el centro metálico. Algunos metales, no todos, pero algunos metales pueden ser muy caros, tóxicos o incluso difíciles de trabajar. E incluso pueden ser no sostenibles desde el punto de vista ambiental. No sostenibles porque cuando los recogemos de la tierra no podemos volver a colocarlos donde estaban y tampoco son reutilizables. Lo interesante, no obstante, es que en la parte izquierda tenemos la parte orgánica, donde tenemos moléculas que son económicas, reciclables y sostenibles. Y por tanto empecé a pensar, ¿y qué pasa si solo utilizamos la parte orgánica como catalizador en lugar de la parte metálica? Y aquí tenemos el concepto de organocatálisis, es decir, únicamente utilizar la parte orgánica de la molécula sin el núcleo metálico. Y en el año 98 conseguí mi primer trabajo como profesor auxiliar en la Universidad de Berkeley, pero antes de ir a la Universidad de Berkeley pasé algunos años en Caltech trabajando con este profesor, el profesor Eric Carrera, cuya familia es de Cuba, y él estaba en Caltech en aquel momento. Y él me llevó a cenar y me dio un consejo que siempre apreciaré. Me dijo, cuando vayas a Berkeley, vas a trabajar con algunos de los mejores estudiantes del mundo y con algunos de los mejores profesores. Así que aquellos problemas que te plantees, tienes que resolverlos. Es decir, el problema no es si lo resuelve directamente o no, sino cuál es el punto de partida, cuán importante es la pregunta que te formulas. Y en ese momento me di cuenta que quería trabajar en la pregunta más importante que me podía plantear, que tenía que ver con la resolución del problema de la organocatálisis. Y quería trabajar en este ámbito porque las moléculas estarían disponibles en la naturaleza, no serían particularmente sensibles a la humedad ambiental o al aire, lo sabemos porque somos orgánicos y existimos, no serían particularmente caras porque están disponibles y serían fáciles de manipular. No habría que utilizar cámaras inertes para poder realizar este tipo de reacciones. Y lo más importante, también podrían ser no tóxicos y reciclables. Y además por ello sostenibles. Es decir, esto nos permitiría, por tanto, recuperarlos en el ciclo vital después de su utilización. Pero el motivo fundamental por el que quería trabajar en este ámbito es porque me permitiría desarrollar catalizadores para realizar múltiples reacciones químicas. Y esta realmente era una idea muy grandiosa, muy ambiciosa. Y el único problema aquí era que es que no sabía cómo hacerlo. No tenía idea de cómo avanzar en este campo. Y esto estaba bien porque el profesor Eric Carrera me dijo, no te preocupes, tus estudiantes, los que te ayuden en tu departamento, te van a ayudar a averiguar la solución. Lo importante es que incluso si no hay una buena solución, nos planteemos un buen punto de partida para trabajar de manera colaborativa. Ahí me fui a la Universidad de Berkeley con mi grupo. Me encanta esta fotografía porque son las 10:10, un viernes noche,
Y ahí está todo el mundo en el laboratorio haciendo algo por solucionar nuestro problema. Algunos de estos estudiantes, como por ejemplo Tristan Lambert, es un profesor de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, y en su primer año me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el mecanismo de laminación reductiva? Y como profesor, fui rápidamente al encerado de tiza, y le intenté explicar en qué consistía la laminación. Y le expliqué esto es cómo funciona. Tenemos ahí un grupo amina y conformamos este grupo aminamida, donde tenemos una configuración electrónica que nos permite, por tanto, seguir con los siguientes procesos químicos. Y aquí, en un momento particular, es cuando tuve el momento eureka en el que dije, ya lo he averiguado. Me di cuenta que podíamos utilizar exactamente el mismo proceso para poder hacer la organocatálisis. Porque si ahora utilizamos, por tanto, uno de estos aldehídos saturados, esto puede funcionar de una manera muy similar al ámbito de la catálisis metálica que utilizaban previamente metales como elementos catalizadores. Para hacerlo o expresarlo en términos más sencillos, ahí tendríamos, por tanto, un equilibrio químico utilizado o proveniente del ámbito de la catálisis metálica, y ahí habría cientos de reacciones donde se habían empleado estos principios químicos, pero en la parte de abajo utilizamos una molécula orgánica para hacer lo mismo, y aquí prácticamente no había ningún tipo de precedente químico. Esto quiere decir que estas dos reacciones podían hacerse de manera simultánea y que podrían aplicarse a prácticamente cientos de reacciones que en aquel momento utilizaban catalizadores metálicos, pero no había ejemplos en la bibliografía científica. Así que por ello lo que hicimos fue intentar ponerlo a prueba. En particular, utilizando la reacción de Diels-Alder, que para cualquier químico es perfectamente conocida. Es una reacción que llevó a estas dos personas a ganar el Premio Nobel de Química, al profesor Otto Diels, al profesor Kurt Alder, porque se trata de un proceso de transformación extremadamente poderoso y potente que nos permite realizar este tipo de reacciones en múltiples procesos químicos que nos llevan a la síntesis de materiales muy útiles. Así que intentamos aplicar la organocatálisis con esta reacción. Esta fue la primera vez que lo aplicamos. Ahí tenemos el catalizador orgánico, que está por encima de la flecha indicando el sentido de la reacción química. Y cuando llevamos a cabo las pruebas, vamos a dar una parte de abajo de la página y ahí tenemos el resultado. El resultado es no racémico. No racémico. Esto fue muy importante y muy emocionante para nosotros, porque no racémico implique que nos da una de las imágenes especulares con más abundancia que la otra. Y esto era un motivo de tal felicidad para mí que me fui a mi oficina y empecé a saltar como un loco durante 5 minutos. Llamé a mi esposa y le dije, mira, pienso que voy a conseguir la cátedra, porque claro, evidentemente si eres un profesor asistente quieres tener tu cátedra para poder tener un empleo a tiempo completo e indefinido, y entonces estás súper contento en aquel momento. Pero cuando volví y puse los pies en el suelo, me di cuenta también que había aquí esta cifra, 48%. ¿Qué implica esto? Esto implica que había un 48% más de una imagen especular por encima de la otra, y si la comunidad química se le iba a tomar en serio era solamente con un valor de un 90%. Tenemos que pasar de un 48% a llegar a un 90%. Y nos preguntamos, ¿era adecuado publicar esto o intentar llegar al 90%? Y lo que pensamos era, vamos a buscar un 90% y entonces podremos publicarlo con más éxito. Los próximos meses me los pasé totalmente nervioso y ansioso, y finalmente llegamos a este catalizador. Y nos gustaba particularmente porque se obtiene a partir de la fenilalanina, que es un aminoácido que se utiliza también como edulcorante, y la acetona. La acetona es básicamente quita esmalte. Y esto es algo que es muy barato y fácil de utilizar. Pero lo más excitante y emocionante de esto es que una vez que sintetizamos este catalizador, nos dimos cuenta de que llegábamos a un 90 o incluso 99% de una de las imágenes especulares por encima de la otra, y esto era un motivo de felicidad. Y en ese momento teníamos que decírselo al mundo, teníamos que compartir con la comunidad científica nuestros descubrimientos, y lo que quería evidentemente era llegar a la montaña más alta del mundo y gritar a todo el mundo diciendo estoy tan contento y tan emocionado por los resultados que he obtenido. Y aquí aparece en el primero de los artículos que publicamos, y aquí hablamos de los impactos potenciales sobre la sociedad desde el punto de vista académico, industrial, económico,
algo que es muy importante, evidentemente, pero lo segundo también era inventarnos un término, el término organocatálisis. ¿Y por qué un término es tan importante? Los términos son importantes. Los términos son importantes porque en la ciencia, ahí tenemos, por ejemplo, al profesor John-Jacques Berzelius, un profesor de Suecia que inventó el término catálisis en el siglo XIX, pero también sus términos tan conocidos como proteína, polímero, isómero, orgánico, inorgánico. Y esos términos son extremadamente importantes. Y lo son porque si no recordamos estos términos, evidentemente no tendríamos una identidad en el ámbito químico, es decir, es el vocabulario que utilizamos. Y esto ha llegado hasta la época moderna. Por ejemplo, el aprendizaje automatizado, la nanotecnología, organocatálisis, son términos que sirven un poco como marco, como una especie de paraguas bajo el cual podemos incluir gran cantidad de procesos. Pero lo más importante, además de esto, es que introdujimos el concepto del modo de activación genérico. Esto implica que podemos utilizar un catalizador y emplearlo para múltiples reacciones químicas. Y esto es lo más importante de todo el proceso. Lo que hicimos fue, por tanto, trabajar con la reacción de Diels-Alder, donde funcionó, y lo utilizamos en otras reacciones, como todas las que podéis observar. Pero llegamos a una tercera reacción y ahí paramos. Y esto fue un motivo de decepción. Estamos muy preocupados. Solo funciona para 3 reacciones conocidas en el mundo de la química. Esto no puede ser un objetivo suficientemente válido. ¿Qué ocurre en la ciencia? Tenemos evidencia científica, pero tenemos que llevarla un paso más allá para que se convierta en algo realmente importante, con implicaciones significativas. Y por tanto tuvimos que rediseñar el catalizador. Este fue el catalizador de primera generación. Y ahí tenía conmigo a 2 estudiantes de posgrado que lo que hicieron fue eliminar estos átomos de carbono, incorporando estos otros. Y esto es lo que yo denominaría ingeniería molecular química de gran precisión. Y fue tan preciso que el ejemplo perfecto que podría poner es el ejemplo de la imagen que podemos ver. Aquí está Ibrahimovic, que en mi opinión es un dios del fútbol. Y me encanta este gol, no sé si lo recordáis. Eso es un gol increíble, ¿no? ¿Quién lo puede discutir? Y es un gol increíble por múltiples motivos. Lo voy a volver a poner. Es un gol increíble por múltiples motivos. Fundamentalmente es porque está ahí, a enorme distancia, además contra Inglaterra, que evidentemente es un motivo de alegría para un escocés. Fantástico, no tengo palabras, pero es una ingeniería de alta precisión, ¿no? Es decir, es un resultado increíble como resultado de un estudio muy preciso. Y hemos hecho algo similar. Por tanto, pasamos de este catalizador de segunda generación y empezamos poco a poco a aplicarlo a más y más reacciones. Y Jorgensen Hayashi también introdujo otro catalizador y podemos aplicarlo a cientos y cientos de reacciones con éxito. Me gustaría subrayar que estábamos trabajando en este tipo de catálisis, mientras que, sin embargo, List y Barbas estaban trabajando en otro ámbito diferente utilizando la catálisis enamínica. Pero es importante subrayar también que hay otros múltiples ámbitos de la catálisis, como por ejemplo la catálisis de transferencia de fase, de Basel-Lewis, la nucleofílica, la catálisis peptídica, y todas estas que veis en la pantalla, que son ámbitos de la aplicación de catálisis que son importantes para todos nosotros, porque no fuimos los primeros en hacer la organocatálisis. Todas estas contribuciones tuvieron algo que ver con nuestro resultado final. Y este premio Nobel no habría ocurrido si no fuera por todas las contribuciones científicas de todas las personas que aparecen en la diapositiva. Esto no lo podemos olvidar. ¿Qué tipos de reacciones podemos utilizar en el ámbito de la organocatálisis? Por ejemplo, la utilización de la luz visible. Aquí podemos utilizar todos estos descubrimientos, todo este conocimiento que se ha venido aplicando en el mundo de la energía renovable y aplicarlo en las reacciones químicas orgánicas para sintetizar nuevos fármacos. Como el profesor Mascareñas mencionó previamente, aquí tenemos esta catálisis fotoredox, donde utilizamos una de luz visible en combinación con la organocatálisis para llevar a cabo nuevas reacciones químicas muy interesantes. En mi ámbito de trabajo
Estos dos campos son amplísimos y gracias a ellos pudimos construir un puente que conectaba dos ámbitos científicos diferentes. Y esto ocurre muchas veces en la ciencia, es decir, comenzamos a trabajar en lo que otros han descubierto previamente y creamos un puente que nos lleva a nuevos ámbitos científicos por descubrir. ¿Cuáles son las aplicaciones del organocatálisis? ¿Por qué debería de importarnos este concepto? Hay múltiples aplicaciones. La primera de ellas sería fundamentalmente para el tema del olor, para las fragancias, para los sabores. Aquí tenemos un proceso que es llevado a cabo por la compañía Firmenich en Suiza, donde se utiliza la organocatálisis para sintetizar esta molécula que tiene el olor de los lirios del valle. Un olor increíble. Y también se hace en India, donde sintetizan 5 toneladas métricas de un perfume de un aroma increíble a rosas gracias a la organocatálisis. En otros ámbitos, de esto ya hemos hablado también, se utiliza para el proceso de reciclaje del plástico. Esta es una idea muy interesante. La organocatálisis se puede utilizar para la degradación de polímeros y convertirlos en monómeros y así, por tanto, reciclar estos polímeros. Este es el trabajo de Bob Weymouth y James Hedrick, que creo que van a tener mucho éxito en este ámbito porque es muy importante desde el punto de vista del reciclaje de los plásticos que contaminan nuestros océanos. Pero la aplicación más importante para mí ha sido el ámbito médico, el ámbito farmacológico. La migraña crónica es algo que afecta a personas de todo el mundo. Aproximadamente un 5% de la población sufre diferentes tipos de cefaleas y migraña, es decir, es un problema importante de salud pública. Tecagepant es una molécula que se sintetiza a través de la organocatálisis y que sintetiza concretamente una de las imágenes especulares de la molécula, que se utiliza como un fármaco para el tratamiento de la migraña, pero también para otras múltiples aplicaciones médicas. La última parte de mi presentación es algo que realmente no pensamos al principio de este proceso. Mentiría si dijera lo contrario, pero probablemente sea lo más importante de la organocatálisis. Es lo que podríamos denominar la catálisis democratizante, porque la organocatálisis es muy económica, es muy asequible y como resultado, a través de las publicaciones en organocatálisis podemos ver que los resultados provienen de todo el mundo, de lugares que tienen gran cantidad de recursos de investigación y otros que no los tienen tanto. Y yo creo que esto es muy importante porque implica que la organocatálisis es un ámbito de trabajo donde todo el mundo puede contribuir independientemente del poder adquisitivo o de los fondos de investigación en cada país. ¿Cuál es la siguiente gran idea? Pues no lo sé, no sé qué va a pasar en el futuro, pero lo que sí sé es que no importa el nivel de financiación para la investigación o el dinero que haya disponible en la industria, lo más importante va a ser la idea principal, y la idea puede venir de cualquier lugar. Por tanto, ¿qué podemos pensar de cara al futuro en la organocatálisis? Pues la verdad es que no lo sé. Pero una cosa que sí que me gustaría decir es que sí que tenemos que hacer frente al problema del crecimiento de la población global. La población va a seguir creciendo, no ha decrecido. Y cuando pensamos en ello, esto quiere decir que la catálisis tiene que ser sostenible. Organocatálisis, biocatálisis, fotocatálisis, electrocatálisis, es decir, incluso catálisis metálica, es decir, todos estos elementos van a ser esenciales y críticos para el avance de la humanidad y para la preservación de las condiciones de vida. Y esto va a requerir gran cantidad de investigación que va a tener que ocurrir en las próximas 2 o 3 décadas. Va a ser de una importancia sensacional. Bien, y voy a pasar a los últimos 5 minutos para contaros esa historieta sobre cómo supe que había llevado el premio Nobel. Y voy a compartir esta pequeña historia con vosotros porque mi esposa la ha escuchado probablemente 2000 veces ya. Lo siento mucho por tener que escucharla una vez más. Pero el 6 de octubre de 2021, yo me suelo levantar temprano, pero a veces, por algún motivo, pues no me levanto tan temprano. Así que estaba ahí y me di cuenta de que mi esposa estaba enfadadísima. Está tu teléfono ahí todo el rato vibrando, algo tiene que estar pasando. Y miró el teléfono y lo alejó todo lo posible de la cama hasta la ventana porque estaba aburrida de escucharlo vibrar toda la noche. Y me dijo, creo que Ben les quiere hablar contigo. Y dije, ¿cómo? Así que me levanté, fui a coger el teléfono y probablemente no vais a leer bien ese mensaje, pero el primer mensaje de texto que recibí
fue de Gloren Hansen, que es de la Academia Sueca de las Ciencias. Me levanto y veo que ahí está Dr. Macmillan. ¿Quién es el Dr. Macmillan? Esto debe estar mal, esto no tiene ningún sentido. Y después el profesor Benlist me mandó este mensaje: levántate, despierta ya. Lo llamo y le digo, ¿qué pasa? Me dice, está ocurriendo. En mi grupo es un grupo muy travieso, les encantan las bromas y siempre están continuamente gastando bromas muy pesadas. Y que ya, mamá, no, mira, no, ya sé que es una broma, déjame en paz. Le digo esto, digo, mira, Ben, creo que esto no es real, he recibido un mensaje de texto de un señor de Suecia, no sabe escribir mi nombre y seguramente esto es gente que me está gastando una broma porque si no sabrían escribir mi nombre. Te lo digo, creo que debe ser una broma muy buena porque conozco la voz de las personas en particular y está ocurriendo. Te apuesto $1000 que es una broma pesada. Si quisieran contactar conmigo, seguramente me llamarían y conocerían cómo escribir mi nombre bien, ¿no? Esta es mi parte favorita. Lo siento mucho, siento que te decepcione. Y me dice, llámame si te ponen en contacto contigo, espero que me des esos $1000. Esto va a estar muy bien, además de la cena que me debes. Me voy a dormir, gracias. Y me fui a dormir. Sí, claro, me fui a dormir. Probablemente los próximos 15 o 20 minutos me estaba como durmiendo y despertando. Y dije, mira, mejor voy a bajar, voy a ir a la cocina y voy a ver el periódico New York Times para ver quién llevó el premio Nobel. Así que me voy a ver la página web del New York Times y veo lo siguiente. Y observo la imagen y digo, este parece Benlist, sí. ¿Pero quién es ese señor? Así que, bueno, la gente siempre me dice, ¿qué tipo de emociones experimentaste cuando lo averiguaste? Y les digo siempre, mira, por un lado, estaba muy contento, pero por otro lado, estaba ofendido. Lo interesante, no obstante, en todo esto es que el día antes, en Princeton, la persona que llevó el premio Nobel de Física era un profesor japonés, el profesor Manabe. Tiene 95 años. Y en la fotografía parece que parece James Dean, un actor guapísimo. Y ahí estoy yo. Bueno. Pero, sin embargo, fueron noticias increíbles y volví a la habitación y le dije a mi esposa, Jean, creo que he llevado el premio Nobel. Y me dijo unas palabras que no voy a repetir. Se levantó. Fue también ahí al ordenador porque no me acababa de creer. Fue al New York Times, volvió. Despertamos a mi hija de 16 años, lo cual no fue fácil. Lo vio y entonces empezamos a bailar celebrando ese momento. Fue un momento increíble en la cocina. Y después tuvimos una reunión de mi grupo de investigación y nos lo pasamos genial. Entonces eso a las 8:30 de la mañana. Y en Princeton, para comprar alcohol, no se puede evidentemente comprarlo tan temprano. Así que no sé dónde lo sacaron, pero bueno, debían de tenerlo en reserva. Consiguieron el alcohol que veis en la mesa, convencieron a alguien para vendérselo, no lo sé. Pero también tuvimos fiestas durante todo el día y eso fue increíble. Di entrevistas al New York Times, aparecí en la BBC, aparecí en todo el mundo. Y si os preguntáis lo que es estar nervioso, de verdad, esto es lo que ocurre cuando dicen vas a salir en directo en todo el mundo. Y lo único que piensas es no meter la pata. Pero bueno, fue increíble aparecer en la BBC y en otros múltiples canales de televisión, periódicos. Y aquí también, esto es increíble, esta foto de familia, donde están todos los premios Nobel de la Universidad de Princeton. Y compartir este momento también es sensacional. Compartimos historias muy interesantes que puedo compartir con vosotros si queréis durante el turno de preguntas. Esa misma noche hice una llamada de Zoom con todos mis amigos en Estados Unidos y lo celebramos de manera razonable. Y después me fui, evidentemente, a cenar con toda mi familia.
Ya veis ahí que a lo mejor había bebido un par de copas de vino de más, pero me lo estaban pasando genial y había motivos para ello. Y aquí pasamos al 6 de diciembre. No fuimos a Estocolmo, pero lo haremos el año que viene. Pero nos dieron la medalla igualmente en una ceremonia que tuvo lugar en Washington. Nunca había tenido una experiencia como esta en mi vida. Cuando vi esta medalla fue increíble. Mi esposa la tiene. Si la queréis ver, solo ver, se lo podéis pedir. Es una medalla realmente sensacional. Y aquí estoy con toda mi familia. Y una cosa que me gustaría destacar es que una de las historias que me estoy quedando sin tiempo, pero la quiero contar igualmente, es que podéis ver que estoy llevando un kilt, la falda escocesa. Y si observáis, parece que está un poquito ceñido, ¿no? Un poco cortito. Parece que no me queda especialmente holgado. Pero después de recibir la medalla y al volver al hotel, uno de mis amigos vino y me dijo, ¿qué pasa con tu falda escocesa? Parece que te queda un poco ceñida. Ya lo sé, pero me la fabricaron a medida. Creo que no lo han hecho muy bien, ¿verdad? Es decir, incluso hay estos hilos que están aquí deshilachados. Y mi amigo me dijo, eres tonto. Tiró del hilo y todo se deshizo. Es decir, en mi momento más importante intelectual, en la historia de mi vida, podemos ver que soy un tonto del bote. Pero bueno, en fin, esta es una parte de la historia que quería compartir con vosotros. Bueno, gracias a un premio Nobel conocemos a gente increíble, pero también en todo el proceso de investigación. Esta foto es de hace algunos años y quería compartirla con vosotros, porque no sé si conocéis a este señor de aquí. ¿Alguien lo conoce? Este es el presidente de Samsung. Es el propietario de Samsung. Ha creado Samsung, es el dueño de Samsung. Y estuvimos en su casa, lo cual fue increíble. Y aquí está mi esposa, que es coreana, y aquí está mi suegra, que también es coreana. Y mi suegra, tenemos una relación interesante. Mi suegra piensa que soy un pardillo. Cree que no soy muy bueno, no muy listo y que soy básicamente un pardillo. Pero aquí estaba el presidente de Samsung, que es como la familia real en Corea. Y si observáis con atención, veis que mi suegra está casi sonriendo. Casi. Increíble, ¿eh? Pero mis pasiones son la química, el vino y el fútbol. Es las que más significan para mí. Así que estaba conduciendo. No sé si sabéis quién es Alex Ferguson. Era el entrenador de Manchester United. Es uno de los mejores entrenadores de fútbol y es escocés. Es uno de sus héroes. Y ahí estaba yo conduciendo con mi esposa, el coche. Y suena el teléfono, contesto. Digo, David, soy Sir Alex Ferguson. Y casi prácticamente me salgo de la carretera del susto. Paré y tuve una conversación de 30 minutos, me lo pasé genial. Y la semana pasada me volvió a contactar y vamos a cenar la semana que viene en Manchester, lo cual es increíble. Es decir, es algo que casi me da miedo porque es un hombre muy duro, pero espero que vaya genial. También estuve en este programa de la radio, donde voy a volver a estar el sábado. Allá voy a estar en el estudio de la BBC en Escocia. Es un show súper divertido. Espero que tengáis oportunidad de escucharlo. Si podéis tener acceso a la radio de la BBC escocesa. Me hacen burla todo el rato y hacen burla de todo el mundo. Pero bueno, realmente te lo pasas genial, así que estoy muy emocionado por la posibilidad de estar en el estudio el sábado. Y además también voy a ser el invitado de honor en este evento deportivo, en el partido de Rangers contra el Celtic. Voy a estar ahí en el campo, sacándome fotos con los jugadores del Rangers, evidentemente los del Celtic. Esto es un sueño hecho realidad para mí. Va a ser increíble poder estar en este partido de fútbol. Tal vez lo mejor que pueda haberme ocurrido. De verdad, ¿eh? Es cierto, está ahí número uno. Otra gente que conoces también. Esta es también interesante. Me llaman un día, me dice mi asistente, te llamó William Shatner. Dije yo, ¿quién es ese señor? No lo conozco. William Shatner es el profesor Kirk, el capitán Kirk de Star Trek. Quiere hablar contigo. ¿Qué me estás contando? Y me llama el capitán Kirk de Star Trek y me entrevistó para un programa de televisión que tiene.
Y realmente nos llevamos muy bien, hubo muy buena química y tuvimos una entrevista de lo más interesante. Y me dijo, ¿te puedo volver a contactar en el futuro para otra entrevista? Y dije yo, claro, claro que sí, cuando quieras. Y lo hace frecuentemente, cada X tiempo me llama por Zoom, lo cual me parece un poquito raro, la verdad. Y este es el momento más interesante. Aquí esto ocurrió en diciembre. Me vuelve a llamar el Capitán Kirk de Star Trek y me hace preguntas, porque piensa que lo sé todo. Soy una especie así de dios de la sabiduría. Y me pregunta, ¿qué es un fotón? Y digo, ¿y esto es... ¿Qué me estás contando? El Capitán Kirk de Star Trek me pregunta qué es un fotón. ¿Cómo no lo sabes? Bueno, hay momentos más serios y probablemente la fotografía que me parece más interesante, más allá de estar con mi familia. Fue un momento muy, muy importante para mí. Aquí tenemos a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, al ganador del Premio Nobel de Física, y ahí estoy yo. Y me parece surrealista que pueda estar en esta fotografía compartiendo este espacio con personas tan increíbles. Es un momento muy importante para mí. Son dos personas increíbles y realmente ha sido un placer y un honor para mí conocerlos personalmente. Quiero dar las gracias a mi esposa. Es una mujer increíble. Es mucho mejor química que yo, pero además de eso también es una madre increíble y una gran amiga. Y mi familia. Ya hablé antes de mi relación con mi familia política y la verdad es que la química es un pasaporte para el mundo y aquí estamos en el Harbour Bridge en Australia. Y ahí estuvimos en Australia porque, como somos científicos, podemos viajar por todo el mundo. Aquí tengo a mis hijas, aquí tengo a mi suegra, que ya os enseñé antes. Y me gustaría terminar dándoos las gracias. Me gustaría volver a decir que probablemente pensáis que voy por todo el mundo y que todo el mundo es increíble, que digo lo mismo en todos los lados. Sí, vale, lo digo, es verdad, a veces lo hacemos porque hay que quedar bien. Pero Santiago de Compostela es un lugar de un valor personal muy especial. Porque tiene que ver con la gente, con la cultura, el lugar en sí. Cada vez que venimos a Santiago de Compostela hay un ambiente tan cálido. El humor, sentido del humor es increíble y interactúo con todo tipo de personas. Y hablamos siempre de esto, mi mujer y yo. Así que cuando me invitaste a volver a venir, dije yo, sí, y es la primera vez que salgo del país en 2 años. Y pensamos que este era el lugar al que había que ir en primer lugar. Así que muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por vuestra hospitalidad. Ha sido realmente destacable. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Bueno, pois agora, como é tradición, temos uns minutiños para preguntas. First of all, I wanted to say that Eric Carreira, you know, Eric Carreira su apellido es gallego. came from Cuba. Y si vino de Cuba es porque Cuba tiene una relación con Galicia y ha recibido muchos inmigrantes. Yeah, no, that's true. It's totally true. Carreira. Bueno, vamos a ter algunhas preguntas. Se alguén quere facer algunha pregunta, que levante a man, porque hai micrófonos por aí. Facedelas en castelán, el ten traductor simultáneo, entón vaña a traducir a... Sí. En castelán, entón. Sí. Bueno, lo primero, gracias por tener la oportunidad de escucharle y bueno, ya que tengo la oportunidad de hacerle unas preguntas, en primer lugar me gustaría saber qué consejos le daría a un estudiante o una estudiante que quiera dedicar su vida a la investigación científica y lo segundo, qué es lo mejor y lo peor de haber recibido el Nobel. Buena pregunta. Bueno, para alguien que quiera dedicarse a la ciencia, sé que esto parece un poco como el típico estereotipo, algo típico que se diría, pero lo más importante es tener una pasión
cuidar lo que hacemos, pero al mismo tiempo disfrutarlo. Porque tengo muchos estudiantes que deciden que quieren trabajar sin parar y lo hacen de manera continua y eso a veces no funciona porque se agotan. Hay que intentar tener una pasión particular por un ámbito de la ciencia y la pasión evidentemente nos va a servir como una energía que nos lleva adelante. Pero además de esto también hay que pasarlo bien. Hace falta disfrutar de momentos. Hay que también rodearse de gente que disfruta de lo que está haciendo. Es decir, gente que tiene una pasión por lo que hace, pero también lo disfruta desde un punto de vista personal. Y esto te va a permitir no solamente tener una carrera científica de éxito, pero al mismo tiempo también tu salud mental va a estar suficientemente adecuada, es decir, te vas a encontrar bien contigo mismo y este equilibrio es esencial. Mi mujer siempre me escucha hablar de esto una y otra vez, pero pasárselo bien, disfrutar, tener momentos de contacto humano, crear como una camaradería con la gente que te rodea. Esta participación en eventos sociales es importante, hay que encontrar un equilibrio adecuado. Hay que tener un compromiso con la investigación, pero este compromiso también tiene que ser un compromiso social. Lo mejor y lo peor de llevar el premio Nobel, bueno, déjame pensar. Lo mejor, las reservas en restaurantes. En Nueva York puedes llamar a cualquier lado y te da una mesa. Cosas buenas también. Bueno, honestamente, no sé. Creo que sí. Pero lo peor, no debería decir esto. Pero a veces viene gente muy rara que te escribe, gente que se pone en contacto con, no sé, peticiones curiosas. Y no debería contar esto, pero una persona que me escribió una carta y me explicó que en algún momento me iban a abducir los aliens. Y me dijo una tarjeta, me dio una tarjeta, una especie de código para decirle a los aliens, este es mi código, no me secuestréis, no quiero ser abducido por vosotros. Y ahí era como una tarjeta que me mandó en correo postal que tenía una tabla periódica plastificada y me dijo, con esto no te van a abducir. A veces pasan estas cosas un poquito extrañas, ¿vale? Pero bueno, son curiosas. Y pienso que lo más complicado a veces es el síndrome del impostor. No sé si lo conocéis, es decir, la gente te trata tan bien y piensas que no te mereces tanta atención y un trato tan bueno y esto te hace sentir como un impostor. A veces es genial y otras veces te hace sentir mal contigo mismo. Es una cosa un poco contradictoria, pero es así. Creo que básicamente esto sería lo que quería decir como respuesta. I will do in English because I don't speak Spanish. Voy a hacerlo en inglés porque no hablo español. Me gustaría saber cuál fue el momento en el que decidiste ser investigador. Hablaste de tu hermano que encontró ese trabajo después de estudiar física en la universidad, pero sé que ese fue un punto de inflexión. Pero es importante también tomar una decisión al respecto de una carrera científica. ¿Y cuál fue el momento, ese punto de inflexión en el que dijiste, quiero dedicarme a la investigación científica? No es que hubiera un momento en particular en el que dijera, este es el momento en el que quiero dedicarme a la investigación, pero independientemente de cuál sea el ámbito de trabajo, física, química, hubo un momento en particular en el que supe que lo mío era la química orgánica. Iba a otras clases, estaban bien, pero no las disfrutaba tanto como quisiera. Algunas no las entendía demasiado bien. Y cuando llegué a la clase de química orgánica, dije, esto tiene sentido para mí. Y pienso que para todos los químicos orgánicos aquí presentes es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la química orgánica te absorbe cuando llega a ti. No hace falta que tú llegues a ella, sino que ella viene a ti. Y ese fue el momento en el que supe que efectivamente este era el momento de dedicarme a la investigación en la química orgánica. Y cuando lo supe, decidí que iba a ser mi futuro profesional. Pero el tema no es que la química orgánica sea importante, sino que cada ámbito científico genera una reacción diferente en las personas, en los físicos, los matemáticos, los biólogos. Es un momento particular en el que algo te hace clic dentro de la cabeza y dices, este es el momento en el que quiero hacer esto, este es el ámbito en el que quiero trabajar. Eu teño unha pregunta, xa coñezo a resposta, pero gústame que preguntarlle outra vez. Xa sei a pregunta, pero quería saber que nos dixera cal é o seu químico favorito na historia. É unha pregunta típica que fago sempre, claro. Okay. Mi químico favorito de la historia fue un químico que todavía sigue trabajando y su nombre es E.G. Ball. No lo conocía antes, no conocía a quién trabajaba para él, pero es una persona increíble.
¿Por qué? Porque es una de estas personas que podría llevarse hasta 3 premios Nobel. Ha creado tanto, ha hecho tanto para el ámbito en el que trabajamos, que es alguien destacado. Es imposible coger una publicación científica sin ver algo de lo que ha inventado, algo de lo que ha creado, algo de lo que haya investigado. Es decir, es una persona sensacional y para mí realmente alguien que mereció la pena conocer. Es lo que me preguntabas. ¿Y como científico en general? Bueno, ya que me preguntas. Científico, es una respuesta aburrida porque es un poco obvia. Hay mucha gente que evidentemente lee las biografías de personas como Einstein. Todo el mundo dice Einstein, pero me gusta particularmente Albert Einstein por algo que dijo. Dijo que el conocimiento no es tan importante. Lo que dijo es que lo más importante es la innovación y la imaginación, que son lo más importante para la humanidad. Porque el conocimiento muchas veces es algo que está ahí, a lo que podemos llegar, pero la imaginación y la innovación es lo que nos lleva a todos los lugares del mundo. Y cuando leí esto dije, esto es exactamente lo que yo pienso. Esto es lo que es la ciencia para mí. El conocimiento es muy importante, de eso no hay duda, pero la innovación y la imaginación te llevan a cualquier lado. Una pregunta máis. Well, I do hope that Rangers win next Sunday. Espero que los Rangers ganen el próximo domingo. Bueno, pois, thank you very much again. Invito-vos a estar en liña para estar atentos ao seguinte acto de conciencia. Un aplauso de novo para David McMillan.